Hola, bienvenidos a Buen Caldo. Hoy estaré con Marta Galindo, una artista gaditana que vive y trabaja aquí en Madrid. Su obra se centra en pensar la contemporaneidad y nuestra relación con las tecnologías. Y hoy estamos cocinando aquí al aire libre porque vamos a hablar de una obra que trata de supervivencia. Y no digo más, a ver qué se cuece. Bueno, bienvenida Marta. Gracias. Mira, está muy gracioso, ¿no? Porque nos conocimos en una exposición, ¿no? Participando de Aragon Park, que era esta exposición en un edificio abandonado, época post-COVID, todo aquello tenía un sentimiento muy post-apocalíptico y ahora Sí. nos volvemos a juntar para hablar de una obra tuya que va justo de eso. Ajá. Entonces, no sé, quería que nos contaras un poco sobre este trabajo. Pues justo lo que mencionas del edificio abandonado, la pieza que puse, era como un pequeño detalle de la instalación del proyecto que habla sobre el preparacionismo, que eran estas colas de lagartija, ¿no? Que al final, bueno, era como un cúmulo de colas de lagartija, que es una estrategia de supervivencia que tienen las lagartijas, ¿no? Que cuando se sienten como en un momento como de peligro, cogen la suelta y pueden volver a crecer, ¿no? Como era un elemento que tenía como pensado incluir dentro de esta instalación, pero como era una cosa puntual y, bueno, pues precaria, ¿no? Como gestionada por artistas y tal, decidí como hacer esta pieza y posteriormente estas lagartijas, estas colas, estuvieron en la instalación dispersadas por el suelo, por ahí. Entonces era como un pequeño ensayo, una previa Eso es. del trabajo sobre el preparacionismo. Justo en ese momento estaba ya como pensando en este proyecto y como que surgió la ocasión de participar en la expo y dije, bueno, pues pongo justo esto, ¿no? Porque el espacio como que parecía que invitaba un poco, ¿no? Como lleno de ruinas, grafitis, era como un poco hostil, entonces como que de repente me encajaba ahí esas colas de lagartija. Y entonces cuéntanos un poco sobre de qué va el proyecto, es ese HTF, ¿no? Shit Hits the Fan. Exacto. Que es un acrónimo que se usa en el preparacionismo. Sí. Bueno, tienen como toda su jerga que está un poco heredada también como del lenguaje militar, en el que se utilizan también muchos acrónimos, pero bueno, esta comunidad de preparacionistas, que para quien no lo sepas son personas que se organizan por lo general a nivel individual, de una forma bastante secreta, para afrontar situaciones apocalípticas, de crisis, de colapso, etc. Entonces, ese HTF se corresponde a, como tú has dicho, Shit Hits the Fan, que sería como cuando la mierda estampe en el ventilador, ¿no? Que es una forma de expresar o de... Cuando todo se vaya a la mierda. A la mierda. Exacto. Sí. Entonces, bueno, da título al proyecto y básicamente es una propuesta en la que intento plantear formas de supervivencia desde, digamos, un personaje ficticio, como una posición de precariedad en la que los elementos a mano o como la materia prima para poder fabricar esos elementos de supervivencia, tanto como cuaderno de notas, herramientas como incluso como cuchillos o cosas así, relojes, brújulas, todo esto fabricado con materiales de segunda mano, reciclados, encontrados en la basura. Entonces, bueno, es como un proyecto muy precario, como desde la raíz a la manera de construir, pero también en su proceso, ¿no? Está todo basado en vídeos de do it yourself, de YouTube, como, bueno, es como una metodología de trabajo muy de prueba-error y también como que intenté como abrazar también el propio error, o hay día como muchos prototipos, ¿no? De artilugios que no llegan a funcionar, pero que los incluí dentro de la instalación, como también esa mesa de trabajo, ¿no? En la que hay cosas que funcionan y cosas que no. Y entonces, inspirado en eso, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a cocinar? Pues vamos a hacer un desayuno prepper. A mí me encanta el desayuno, entonces dije, bueno, vamos a hacer un desayuno. Venga. Y pues usando como la misma metodología de trabajo, estuve buscando online vídeos en los que poder encontrar como herramientas o maneras de cocinar. Hay como toda una tendencia de envasados al vacío, de barritas energéticas, pero para esta ocasión lo que
te proponía era fabricar nuestros propios utensilios de cocina en los que hacer un huevo frito con una tosta de pan muy básica a base de agua y harina. Y un zumo de naranja con un exprimidor también casero hecho con botellas de plástico. Ok. Bueno, a ver qué nos sale. Bueno, en la cultura preparacionista, por lo visto hay este principio, ¿no? de que siempre tienes que tener preparado una mochila de huida, ¿no? Una mochila de 72 horas. Sí, tienen como bastantes normas o como reglas, ¿no? Que les permiten como organizarse un poco de cara a estas situaciones, y una de ellas es tener la mochila que llaman de 72 horas, que es un poco donde nace el proyecto. De hecho, originalmente el proyecto iba a ser solo como esta mochila, pero conforme fui trabajando en los artilugios, vi que era como interesante mostrar un poco el proceso y planteé como esta mesa de trabajo también como dentro de... ¿Y qué cosas habría dentro de esa mochila? Pues un poco de todo, desde cuestiones de primeros auxilios, herramientas, alimentos. Entonces, bueno, estas herramientas que tenemos aquí, por ejemplo, podrían ser parte de la mochila de 72 horas, ¿no? Vale. Se pueden incluir como muchas cosas, pero para este desayuno prepper lo que vamos a necesitar va a ser una remachadora, una cortadora de metal, unos alicates, un par de punzones que tenemos aquí, este martillo y unas tijeras. Y bueno, el material que vamos a intervenir, que es esta lata de aquí. Pues vamos a empezar los trabajos. Primero, pensemos, ¿no? que queremos usar la parte de abajo para hacer la sartén. Y a lo mejor vamos a usar la parte de arriba como para otra cosa, ¿no? Que viene más adelante. Entonces vamos a intentar tratar de hacer un agujero sin dañar la parte de arriba. Si cogemos esto, yo creo que podemos como hacer... Vale, esto creo que es un agujero. A ver, porque para la sartén necesitamos como dos tiritas que sobresalgan para poder enrollarlas y hacer la sujeción de la sartén. Y todos estos conocimientos se encuentran en YouTube, ¿no? Dices que como todo el proyecto va de buscar estas informaciones por vídeos de YouTube, por youtubers que son preppers. Sí, hay una gran comunidad online de gente, bueno, en Reddit también, o sea, es como, hay bastante, o sea, cualquiera que se meta en YouTube y busque prepper, do it yourself o búsquedas similares, va a encontrar un montón de contenido que, bueno, que son como tutoriales en los que te enseñan cómo hacer las cosas. Yo también siempre digo que este proyecto tiene mucho que ver también con mi madre, porque ella siempre hacía como, bueno, ella es bastante chapucera para todo. Y de pequeña siempre como que hacía bricolaje con ella o me pedía que le echase una mano para arreglar alguna cosa, lo que fuera. Entonces es como un proyecto que siento que tiene un poco de conexión con esa faceta de mi madre que compartimos durante la infancia. Total, pero aparte también se relaciona mucho con tu cuerpo de obra en general, ¿no? Porque luego de tus otros trabajos siempre tienes una conexión con el mundo virtual, con cómo el mundo virtual afecta nuestras relaciones, ¿no? Cómo las relaciones humanas son interseccionadas por esta capa de virtualidad con que convivimos ahora, hoy en día, ¿no? Sí, es como una constante en mi trabajo, la tecnología, pero siempre vista como desde puntos de vista distintos, o como ahora en concreto como que estoy bastante interesada en la tecnología también vista como casi algo
mágico o como místico, ¿no? Que al final estamos hablando con Siri y parece que es como un oráculo, o que el propio teléfono nos da las respuestas. nos escucha los pensamientos, ¿no? Y nos adivina nuestros deseos. Todo esto también, pues bueno, es una como línea de trabajo de investigación que estoy ahora trabajando más, y los últimos proyectos van un poco en esta línea. Hice este proyecto que era como sobre fantasmas digitales, porque al final, bueno, estamos constantemente volcando nuestra identidad, ¿no? En lo digital, y al final acaba creando un pozo de, bueno, como usuarias, ¿no? En el que no deja de ser como un fantasma, ¿no? Porque en el momento en el que desaparezcamos a nivel físico, ¿no? O que fallezcamos, esa identidad queda ahí, ¿no? Y se utiliza, bueno, todos nuestros datos sabemos que se utilizan para... Sí, y que luego todos los murales de las personas que ya han fallecido, o sea, muchos de ellos por un tiempo se quedan casi como un muro de dedicatoria, ¿no? De conversar con aquella persona que ya se fue, y que las personas mandan mensajes a la persona directamente, ¿no? De hecho, las propias redes sociales tienen ya como desarrolladas sus políticas como de gestión de cuenta frente a casos de defunción. Entonces, bueno, puedes como un poco esta era como la, digamos, como la clave alrededor de lo que giraba un poco la pieza esta de la que te hablo, que se titula Digital Afterlife, en la que performaba como si fuera una youtuber que digamos que gestionaba su legado digital a través de, bueno, como una especie de gestor online, y cuadraba para que el vídeo, que es la pieza de vídeo finalmente, se publicase varios días después de su muerte. Entonces, al final, el público se enfrenta o tiene como esta conversación con un fantasma digital. Y bueno, toda la sala estaba intervenida también como para un poco crear esa sensación, ¿no? De hablar con el más allá, para, como dispositivo para ver, había como un columpio, sí, con me forma acuerdo que era muy bonita de nube. la disposición, así como si estuvieras desde arriba, ¿no? Sí. Viendo a la gente desde el cielo, así. Sí. Bueno, ya tenemos cortado esto. Sí. Vamos a ver, vamos a guardar esto para luego. Aquí todo hay que reciclarlo y reusarlo. Esta es Claro, la... yo creo que... De hecho, para este proyecto recuerdo que tenía como una especie de cubito en el que todas las cosas, las sobras de plásticos, de recortes, de cosas, lo iba echando ahí y después como que lo iba rescatando para otras cosas que iba haciendo. Aquí todo Igual lo que sea incluso feo forma parte de la estética. la estética prepe. Bueno, Bueno, pues ya está la sartén, ¿no? Ahora, bueno, hay que hacer como unos cortecillos por aquí para que el borde no quede como cortante. ajá. Y ahora giraremos un poco con los alicates esto para hacer también como un agujero, ¿no? Que podamos utilizarlo como sujeción. Como sujeción, ok. Pero de hecho, me fui dando cuenta de que no hay muchas mujeres youtubers preppers. O sea, que no es, no sé, quizás seamos un poco pioneras aquí en el YouTube preparacionista por mujeres, ¿o qué? Puede ser, sí. O sea, la gran mayoría de vídeos que encontré durante el proceso del proyecto eran de hombres, y en general el mundo preparacionista es una comunidad bastante machista, con unas ideas bastante como belicosas, centradas como en la supervivencia, pero desde un punto de vista como muy individualista, no centrado como en compartir, ¿no? O de proteger mutuamente. Y el proyecto un poco lo que también proponía no era solo como la realización de estos elementos precarios y artificios, sino también como pensar herramientas o estrategias que estuviesen más basados en una ideología más feminista, en crear comunidad, en redes de cuidados. En la expo que vi con la instalación de Shit Hits the Fan, una de las cosas en el bloque de notas era cómo realizar un parto, por ejemplo. Son cosas que a lo mejor tú como artista decides preocuparte de incluir. Como que parece que nos acostumbramos a las facilidades que nos da la tecnología, pero después también la idea fundamental del proyecto es que hay otra serie de tecnologías que a lo mejor no están tan relacionados con lo digital, con el cableado, con lo eléctrico, que también son parte fundamental, ¿no? Como, pues, como dar a luz, ¿no? Es una tecnología. Claro. Y yo creo también que tal vez esta lógica más machista venga de la conexión que tiene este movimiento con el mismo
ambiente militar, ¿no? O sea, Total. Sí, el sí. tipo de formación que se piensa que está hecha para impartirse a hombres, que es la supervivencia en la selva, como los Boy Scouts, o pues esto, ¿no? O sea, estar preparado para una situación de emergencia en una selva o en otra ciudad, o sea, si estás en el ejército. Y yo creo que, o sea, que las mujeres hagamos esta como... Intrusión, ¿no? Sí, como este intento de penetrar estos conocimientos también, ¿no? O sea, está muy guay. Esto de por sí ya es como... Y de cambiarlos también, que no estén tan enfocados como en esa violencia, ¿no? Claro. Sino que sea como más desde otra forma de enfrentar como, bueno, una situación de crisis, ¿no? Claro, claro. Porque hay que pensar también que en una situación de crisis no solo las tecnologías se apagan, sino que toda la estructura social a lo mejor se derruye, ¿no? Se destruye. Y nos tocaría plantearnos de otra forma, quizás una organización anarquista, colaborativa, asamblearia, ¿no? O sea, pensar nuevas formas de convivir, Claro. ¿no? Que no sean tan individualistas, capitalistas o... Estos campamentos que hacen como de entrenamiento, que el público es siempre hombres, que son como casi les humillan, es como una cosa como de repente le duchan con agua fría, desnudos como para, digamos, endurecer, ¿no? Como hacer un poco de... disciplina. Eso es, sí, como una cosa muy disciplinaria, exactamente. Y que es como una actitud o una mentalidad súper militar y muy... como muy machirula, ¿no? Entonces... bueno, pues SHTF busca un poco todo lo contrario. O sea, la idea es como hacer otro agujero para que atraviese y que sirva como de mando. Eso es. Perfecto. Perfecto, lo tenemos. Próximo. Ya tenemos nuestra sartén, entonces ahora esto tiene aquí un revestimiento plástico que hay que retirar para poder utilizarlo como utensilio de cocinado. Entonces lo que hay que hacer es exponerlo al fuego para que se derrita y lo retiramos. Para poder exponerlo al fuego vamos a fabricar ya nuestro siguiente artilugio que vamos a necesitar para cocinar, que es un pequeño camping gas, como una cocinilla. Entonces para eso vamos a utilizar esta lata de cerveza, esto que va a ser como nuestra base, esta latilla de aquí en la que vamos a colocar el fuego, y el punzón y las tijeras para recortar la lata. Ok. Varios de los elementos que están en la instalación realmente son recogidos de la basura. O sea, al final es un planteamiento bastante ecofeminista, ¿no? De coger los residuos o los recursos que están a mano y como darle una vuelta y utilizarlos a tu favor para pues esta situación de emergencia. Al final es como, no deja de ser es un privilegio, ¿no? Que al final quienes probablemente tengan como más recursos económicos. Entonces también es como el proyecto lo que plantea es como pensar no desde esta posición, sino desde aquellas que no tienen tantos recursos como se podría plantear como esta supervivencia. Y cuando tú planteas poner un búnker dentro de un espacio expositivo, ya casi que en esta propia operación es en sí una paradoja, ¿no? Porque estás como exponiendo una cosa que está oculta. General. Obviamente es como muy inverosímil a alguien que no tiene recursos como poder tener como su búnker bajo tierra. Entonces es como, de nuevo, como esta idea como de la reutilización o de como los recursos que están como a nuestro alcance, como subvertirlos y utilizarlos con otro propósito. Entonces, bueno, pues en este escenario apocalíptico, al final, pues esta casetilla que vemos por las calles de obras y demás, pues pueden servir perfectamente como para, bueno, o como un cobijo, ¿no? Como una guarida. Entonces ahora esto va aquí así, echamos ahí esta. Este es nuestro artilugio para que no esté directamente sobre el fuego y esto lo dejamos aquí así. Entonces aquí tenemos la moneda. Que va a servir para tapar el agujero por el que vamos a echar el alcohol. Y entonces esta sartén lo que se hace es poner los palillos uno a cada lado
y al fuego. Vamos a hacer un exprimidor con 2 botellas de plástico. Entonces lo que vamos a hacer es, esto nos va a servir como para recoger todo el zumo. Vamos a recortar por aquí la parte superior y esta únicamente le haremos como un par de agujeros y a esta también otros 2 agujeros, de forma que esta quedará dentro y el culo nos servirá para exprimir el zumo aquí. Genial. Y caerá por aquí y lo ponemos sobre un vaso. Genial. Para mí el plástico es muy como gráfico, ¿no? De como la maleza del antropoceno, ¿no? Ya. De que nos inventamos un material que no se descompone por miles de millones de años, que son como residuos que vienen de una lógica urbana, ¿no? De que el hombre es el centro del universo y que puedes tener cualquier bebida que quieras A tu alcance en cualquier momento. a cualquier momento que quieras, cualquier comida que quieras, cualquier fruta o verdura envasada en un trozo de plástico, ¿no? Tradicionalmente la supervivencia siempre ha estado como muy enfocada a un contexto muy, bueno, pues como más, no tan urbano, más De camping. De campo, exacto. O sea, si tú buscas supervivencia en YouTube, por ejemplo, los típicos vídeos que te salen es de alguien modo Bear Grylls en mitad de la montaña haciendo fuego con palos. Claro, entonces aquí en la ciudad, bueno, la cosa del proyecto es un poco pensar esa supervivencia con este contexto que es tan inhóspito aquí en Madrid, que apenas tenemos árboles ya casi, ¿no? Como cómo se puede conseguir una supervivencia que esté apoyada en los residuos de una sociedad de consumo, de con elementos que provengan de basura electrónica, basura, bueno, como urbana, básicamente. 100% rudimentario, pero intentando mantener... ¿Las medidas de seguridad? ¿Ves? Ahora Mira, sí. he aprendido. Yo creo que es que igual no tenía suficiente... Oxígeno. sí. Ya hemos terminado de quitar el revestimiento de la sartén, así que ahora lo que vamos a hacer va a ser la masa del pan, que es muy sencilla, solo tiene 2 ingredientes, que es harina de trigo y agua. 2 partes de harina por 1 de agua. Lo amasamos, lo ponemos plano y lo ponemos en nuestra sartén al fuego. Bueno, y un poco de sal también, ¿no? Le podemos echar sal, sí, claro. Yo creo que ya tengo la mía. ¿Qué tal lo que tuya? Bueno, ¿prendemos el fuego? Venga. Quiero mucho ver funcionar este exprimidor. Salió perfecto este pan. ¿Sí? Aceitosito, qué rico. Bueno, está increíble. Maravilla. ¡Wow! Cuidado, que esto está... Pues ya estaría el desayuno prepper. ¿Has visto? ¡Qué fuerte! Mujer, es increíble lo que se puede hacer en una situación de precariedad, ¿verdad que sí? Ujú. No sé, o sea, no sé. Es como muy actual además porque al final el trabajo todo también, yo sé que tú haces un poco un comentario, ¿no? Sobre como el sino de los millennials, ¿no? De crecer y llegar a la edad adulta en una época de ultra uberización del trabajo, cultura del autónomo, pero que en realidad es un poco eso, ¿no? Del individualismo de cada uno por sí. O sea, es una cosa generacional, yo creo, de lo que decías de los millennials, pero después también aparte, o sea, en concreto el mundo del arte es como
una constante, ¿no? Como que hay que habitar esta profesión con una precariedad que está siempre ahí presente. Entonces, bueno, el proyecto tiene también como este espíritu de intentar como, como convivir con ello de la mejor manera posible, pero bueno, sí, como encontrar estrategias de supervivencia. Bueno, una yema de huevo no falla nunca. No falla nunca. Está perfecto. Es súper rico. Un saladito en su punto. ¿Y el pan? También está rico. Sí, sí. Sí, sí.